¿por qué existen en la naturaleza rincones tan insólitos como estos? Un lago capaz de convertir en piedra a los seres vivos. Un desierto blanco que parece sacado de otro mundo. O una puerta al infierno que arde sin pausa desde hace más de 50 años. Esto no es una escena de ciencia ficción. Es la Tierra en sus formas más extremas, tal como pocas veces se muestra ante nosotros. Isla de Socotra, Yemen. Al llegar a Socotra, lo primero que llama la atención es la forma de sus árboles. El más representativo, el drago, se abre como un paraguas al revés, creando una silueta que parece no pertenecer a este mundo. El suelo es seco, el aire cálido, y el paisaje mezcla montañas, playas y mesetas de piedra caliza en un equilibrio poco habitual. Más de un tercio de las especies que habitan aquí no existen en ningún otro lugar del planeta. Este aislamiento geográfico ha permitido que la vida evolucione de forma única. Las plantas han adoptado formas inusuales para resistir la falta de agua y la intensidad del sol. Recorrer Socotra es como caminar por un laboratorio natural, donde cada elemento sigue su propio camino. A pesar de lo remoto, hay comunidades que han vivido aquí durante generaciones, adaptándose a un entorno que exige respeto. El ritmo es pausado, marcado por el clima y los recursos disponibles. Y desde esta isla casi irreal, el viaje continúa hacia un paisaje donde el agua vuelve a aparecer, pero esta vez en forma de color. Lençóis Maranhenses, Brasil. A simple vista parece un desierto sin fin. Dunas blancas se extienden hasta donde alcanza la mirada, dibujando suaves ondulaciones que el viento transforma constantemente. Pero al avanzar unos pasos, el paisaje deja ver su verdadero secreto. Entre las dunas surgen lagunas de agua dulce con tonos que van del azul claro al verde intenso. Estas piscinas naturales aparecen con la temporada de lluvias y poco a poco desaparecen bajo el sol en un ciclo que se repite cada año. Lo más llamativo es que, pese a su cercanía con el océano, el agua aquí no es salada. Se acumula sobre una capa impermeable bajo la arena, formando un sistema único en el mundo. Durante algunos meses, el paisaje se convierte en una mezcla de agua y arena, donde el reflejo del cielo amplía aún más la sensación de espacio. Caminar entre estas lagunas resulta una experiencia serena, casi hipnótica, en la que cada paso cambia la forma de percibir el entorno. Y cuando el agua comienza a evaporarse, todo regresa a su estado inicial como si nunca hubiera ocurrido. Esa dualidad nos conduce ahora a un lugar mucho más denso, donde la vida encuentra otra manera de adaptarse.
Son Young, Vietnam. Entrar en Son Young no se siente como bajar a una cueva, sino como atravesar el umbral de otro mundo. La luz se desvanece poco a poco, el aire se vuelve más húmedo y de pronto el espacio se abre en una escala difícil de comprender. Aquí el techo colapsó hace miles de años, permitiendo que la selva creciera dentro de la propia caverna. Árboles que superan los 30 metros se alzan desde el suelo oscuro, buscando la luz que entra por enormes aberturas naturales. La niebla aparece lentamente sobre el río subterráneo, formando pequeñas nubes que parecen moverse con vida propia bajo tierra. En este documental en 4K, lo que más impresiona no es solo su tamaño, sino el silencio profundo que lo envuelve todo. Las estalagmitas, algunas de más de 70 metros, se levantan como torres antiguas en medio de la oscuridad. El sonido del agua al caer resuena en las paredes, ampliando la sensación de estar dentro de algo vivo. Caminar aquí obliga a ir despacio, a prestar atención a cada paso, porque el entorno no permite distracciones. Y justo cuando uno empieza a adaptarse a este mundo subterráneo, el siguiente destino nos devuelve a la superficie, pero no de una forma tranquila. Salar de Uyuni, Bolivia. Al amanecer, el Salar de Uyuni puede dar la impresión de ser una inmensa llanura blanca que no tiene fin. Sin embargo, cuando llega la temporada de lluvias, el paisaje cambia por completo. Una delgada capa de agua cubre la superficie y el suelo parece desaparecer, transformándose en un espejo perfecto que refleja el cielo. Caminar aquí se siente como avanzar entre nubes, sin un horizonte definido ni referencias claras de distancia. Este salar se formó a partir de antiguos lagos que se evaporaron hace miles de años, dejando una gruesa capa de sal de varios metros. Bajo esa superficie se esconden importantes reservas de litio, uno de los recursos más valiosos en la actualidad. Aún así, lo que realmente caracteriza a este lugar es su capacidad de transformarse con las estaciones. En un mismo punto puedes encontrarte con un desierto blanco o con un reflejo infinito del cielo. Esa dualidad convierte la experiencia en algo difícil de describir. Y desde este espejo natural, el viaje continúa hacia un destino donde el viento se convierte en el principal escultor. Tsengi de Bemaraha, Madagascar. Desde la distancia puede parecer una superficie gris y sin vida. Sin embargo, al acercarse, el terreno revela un auténtico bosque de piedra afilada. Miles de agujas de roca caliza se alzan hacia el cielo formando un laberinto tan compacto que en algunos puntos la luz apenas consigue filtrarse. Avanzar aquí no es un recorrido sencillo. Hay que moverse entre grietas, cruzar puentes colgantes y adaptarse continuamente a un terreno que cambia a cada paso. Estas formaciones se han moldeado durante millones de años por la acción constante del agua sobre la caliza, creando bordes tan finos que recuerdan a cuchillas. A pesar de ello, la vida ha logrado abrirse camino. Entre las grietas habitan especies únicas adaptadas a este entorno extremo.
La sensación resulta curiosa. Por un lado, el paisaje impone cierta distancia. Por otro, invita a detenerse y observar cada detalle. Cada paso requiere atención, como si el lugar pidiera ser recorrido con respeto. Y después de este laberinto mineral, el viaje nos conduce a un entorno donde el agua vuelve a tomar protagonismo, pero de una forma mucho más silenciosa. Islas flotantes de los Suros, Perú, Bolivia. En el lago Titicaca la tierra no es realmente firme. Bajo los pies todo resulta blando, como si se caminara sobre una superficie que respira con calma. Las islas de los Suros están hechas por completo de totora, una planta acuática que se corta, se apila y se renueva constantemente para evitar que se hunda. Cada pocas semanas se añade una nueva capa, ya que la base con el tiempo se va descomponiendo. Es un equilibrio constante entre construir y dejar que lo antiguo desaparezca. Las casas, los senderos e incluso las embarcaciones están elaborados con el mismo material, creando un entorno donde todo comparte ese tono dorado tan característico. La vida aquí sigue el ritmo del lago, el viento, las olas y la humedad marcan cada jornada. Durante generaciones, esta forma de vida ha permitido a la comunidad mantenerse protegida y algo aislada, adaptándose a un entorno que muchos considerarían inestable. Estar en este lugar cambia la idea de lo que significa pisar tierra firme. Y mientras el lago se extiende en todas direcciones, se entiende que la verdadera estabilidad a veces no está en la rigidez, sino en saber adaptarse. Valle de la Luna, Chile. En el corazón del desierto de Atacama, el Valle de la Luna presenta un paisaje que parece ajeno a nuestro planeta. Sus formaciones rocosas esculpidas por el viento y la sal, a lo largo de miles de años, crean figuras irregulares que cambian de tonalidad según la luz. Durante el día dominan los colores ocres y dorados. Al caer la tarde todo se tiñe de un rojo intenso, casi irreal. La aridez en este lugar es extrema. Apenas se percibe vida, y el silencio es tan profundo que cualquier sonido parece resonar con más fuerza. Estas condiciones han servido incluso para estudios científicos relacionados con otros planetas. Caminar por el valle no es solo observar, es experimentar la ausencia de aquello que normalmente da vida a un paisaje. Sin embargo, en esa ausencia surge una belleza distinta, una calma que no depende del agua ni de la vegetación. Y mientras el sol se oculta tras las formaciones, queda la sensación de haber estado en un lugar verdaderamente único. Puerta del infierno de Darvaza, Turkmenistán. En medio del desierto de Karakum surge un resplandor que rompe por completo con el paisaje. Durante el día se presenta como un cráter abierto aparentemente inofensivo, pero cuando llega la noche el terreno cobra vida.
Las llamas brotan desde su interior como si la propia tierra estuviera expuesta, formando un círculo de fuego que nunca se apaga. El aire vibra con el calor y a pocos metros la temperatura cambia de manera brusca, obligando a mantener cierta distancia. Este cráter no es del todo natural, sino consecuencia de una perforación que colapsó hace décadas, liberando gas que se decidió prender para evitar su propagación. Desde entonces el fuego ha permanecido encendido sin interrupción. La luz anaranjada ilumina la arena en la oscuridad, convirtiendo el lugar en una especie de faro en medio del desierto. Permanecer allí en silencio observando las llamas provoca una sensación difícil de describir. No es miedo, sino una mezcla de fascinación y respeto. Y desde este punto ardiente, el viaje sigue hacia un escenario donde el agua y la roca vuelven a tomar protagonismo de una forma completamente distinta. Monte Roraima, Venezuela, Brasil, Guyana. Visto desde lejos, el Monte Roraima se asemeja a una muralla imponente que divide dos realidades. Sus paredes verticales que alcanzan hasta los 0 metros de altura surgen directamente desde la selva, sin ningún tipo de transición. En la cima completamente plana, las nubes la envuelven casi todo el tiempo como si permaneciera suspendida y separada del resto del mundo. Al llegar arriba todo cambia a rocas oscuras moldeadas por millones de años, pequeños riachuelos que se pierden en profundas grietas y formas que parecen esculpidas por una lógica ajena a la nuestra. Este lugar es uno de los ecosistemas más antiguos del planeta, con más de 0 millones de años de historia geológica. Muchas de las plantas que habitan aquí no se encuentran en ningún otro sitio adaptadas a un suelo pobre y a condiciones extremas. La humedad constante y la lluvia generan una sensación de aislamiento total, como si el tiempo se hubiera detenido. Caminar por esta meseta no es solo un recorrido, es una experiencia que invita a replantear nuestra percepción del mundo. Y desde esta isla de piedra suspendida en el cielo, el viaje sigue hacia un destino donde el agua vuelve a ser protagonista, aunque de una manera completamente distinta. Glaciar Perito Moreno, Argentina. El sonido se percibe antes que la imagen. Un crujido profundo seguido de un estruendo que rompe el silencio. Frente a ti se alza una pared de hielo de más de 60 metros de altura, extendiéndose como una muralla de tonos azulados. El glaciar Perito Moreno no permanece quieto, avanza lentamente empujando grandes bloques de hielo que en algún momento se desprenden y caen al agua con fuerza. Cada caída genera olas que se expanden por el lago, recordando que este paisaje está en constante transformación. Lo que más llama la atención es su color. El hielo no es blanco uniforme, sino una combinación de azules intensos que varían según la luz. Este efecto se produce por la compresión del hielo a lo largo del tiempo, eliminando burbujas de aire y permitiendo que la luz se filtre de manera diferente. A diferencia de muchos glaciares en el mundo, este continúa avanzando, lo que lo convierte en un caso especial de estudio.
Estar frente a él transmite una sensación de escala difícil de explicar, donde el tiempo humano parece perder importancia. Y desde este mundo helado el viaje continúa hacia un entorno donde la naturaleza adopta formas más delicadas pero igual de extremas. Cañón del Antílope, Estados Unidos. A primera vista, la entrada casi pasa desapercibida entre la roca. Sin embargo, al descender el espacio se convierte en un pasillo estrecho donde las paredes parecen ondularse. Las curvas suaves de la piedra moldeadas por el agua a lo largo de miles de años forman estructuras que cambian según la luz. Cuando el sol logra filtrarse desde arriba, surgen haces luminosos que atraviesan el polvo en el aire, iluminando el interior con tonos dorados y rojizos. El cañón no es solo una formación geológica, sino una experiencia visual en constante transformación. Cada paso descubre nuevas formas y contrastes. La superficie de la roca suave al tacto contrasta con la fuerza de las crecidas repentinas que dieron origen a este lugar. Para las comunidades navajo, este sitio tiene un valor espiritual relacionado con la conexión entre la tierra y el agua. Permanecer unos minutos en silencio permite observar cómo la luz cambia el espacio instante tras instante. Y esa transformación nos conduce ahora hacia un paisaje donde el hielo se convierte en protagonista. Pamukkale, Turquía. Desde la distancia parece una cascada detenida en el tiempo. Pero al acercarse se descubre que no es hielo sino piedra formada por el agua. Las terrazas blancas de Pamukkale se han creado poco a poco, capa tras capa, a medida que el agua rica en minerales fluye y se enfría al contacto con el aire. El resultado es una sucesión de piscinas naturales escalonadas que reflejan el cielo con una calma casi perfecta. Caminar descalzo sobre estas superficies es necesario no solo para preservarlas, sino porque el propio contacto forma parte de la experiencia. El agua tibia y constante ha atraído a viajeros desde la antigüedad. Muy cerca se encuentran las ruinas de Hierápolis, una ciudad romana levantada precisamente por el valor de estas aguas termales. Durante siglos este lugar fue considerado un espacio de descanso y bienestar. Hoy en día mantiene esa misma sensación de pausa de tiempo suspendido. La luz del atardecer transforma el blanco en tonos dorados, mientras el silencio se hace más profundo. Y desde esta suavidad mineral el viaje continúa hacia un paisaje donde el agua ya no calma, sino que cae con una fuerza imparable. Cataratas del Iguazú, Argentina, Brasil. El sonido se siente mucho antes de que el agua aparezca ante los ojos. Es un rugido constante que llena el aire y hace vibrar el suelo bajo los pies. Cuando finalmente se revelan, las cataratas no son una sola caída, sino un conjunto imponente de más de 250 saltos,
que se extienden a lo largo de casi 3 kilómetros. La garganta del diablo, el punto más impactante, concentra tal cantidad de agua que su fuerza resulta difícil de comprender. La humedad envuelve todo el entorno. Una fina neblina se eleva sin cesar formando arcoíris que surgen y desaparecen según la luz. La vegetación crece densa alrededor, alimentada por esa energía constante del agua. Este lugar no impresiona solo por su tamaño, sino por la sensación de movimiento permanente. Aquí nada permanece quieto, cada instante es distinto al anterior. Las comunidades indígenas han vinculado este sitio con leyendas sobre espíritus del agua, algo que se entiende al estar allí. Y desde esta fuerza desbordante el viaje continúa hacia un entorno donde el aislamiento se percibe de otra manera. Torres del Paine, Chile. En el extremo sur del mundo, las Torres del Paine aparecen sin previo aviso como 3 agujas que parecen atravesar el cielo. Aquí la luz no permanece fija, cambia con rapidez, se desliza sobre el granito y transforma los colores en cuestión de minutos. Al amanecer las cumbres se tiñen de tonos dorados mientras el aire frío desciende desde los glaciares cercanos. El viento no se detiene, empuja las nubes, agita el paisaje y obliga a mantenerse atento en todo momento. El entorno combina fuerza y serenidad en un mismo espacio. Lagos de un azul profundo reflejan las montañas con una claridad que da la impresión de duplicar el paisaje. No hay sensación de resguardo, todo está abierto, expuesto, sin barreras. Caminar aquí es aceptar que no se tiene el control, que es el clima quien marca el ritmo, y uno solo puede adaptarse. Y mientras las torres permanecen firmes, ajenas al paso del tiempo, el viaje continúa hacia un lugar donde el silencio se vuelve aún más absoluto. Gran Fuente Prismática, Estados Unidos. En el corazón del Parque Nacional Yellowstone, el suelo parece dibujar con agua. La Gran Fuente Prismática no es un lago cualquiera, sino una piscina geotérmica donde el calor del subsuelo eleva la temperatura hasta niveles extremos. En el centro predomina un azul profundo, señal de mayor calor. Hacia los bordes se forman anillos de color que pasan del verde al amarillo, luego al naranja y al rojo, creados por microorganismos capaces de vivir en condiciones difíciles. El vapor asciende de forma constante, difuminando la vista y dando la sensación de que el paisaje se mueve. El olor a minerales permanece en el aire, recordando que todo está ligado a la actividad geotérmica bajo la superficie. Este lugar no solo impresiona por su aspecto, también muestra cómo la vida se adapta incluso en entornos extremos. Contemplarlo desde lejos permite entender su escala, mientras que al acercarse aparecen detalles que antes pasaban desapercibidos. Y mientras el vapor sigue elevándose con calma, queda claro que la naturaleza no necesita seguir reglas conocidas para crear algo realmente inolvidable.
Zhangjiajie, China. En la provincia de Hunan, el paisaje se alza en columnas de piedra que parecen suspendidas en el aire. Estos pilares de arenisca cubiertos de vegetación se elevan cientos de metros sobre el suelo, separados por profundos valles. La niebla suele envolver las formaciones, ocultando sus bases y creando la sensación de que flotan. Caminar por los senderos que rodean estos picos es como avanzar entre islas suspendidas en el cielo. La erosión ha dado forma a este entorno durante millones de años, creando una de las imágenes más reconocibles del planeta. Sin embargo, más allá de su apariencia, lo que realmente impresiona es la atmósfera. El sonido del viento entre las columnas, la humedad constante y los cambios en la visibilidad generan una experiencia casi irreal. Este lugar ha inspirado escenarios de cine, pero verlo en persona transforma por completo la percepción. Cada mirador ofrece una vista distinta, como si el paisaje se reorganizara sin cesar. Y mientras la niebla sube y desciende entre los pilares, se entiende que hay lugares que no se explican, simplemente se viven. Parque Nacional de los Volcanes, Hawái, Estados Unidos. Aquí la tierra no permanece quieta. El suelo parece respirar, se abre, se enfría y vuelve a transformarse. En el Parque Nacional de los Volcanes, el paisaje da la impresión de haber nacido hace muy poco. Campos de lava negra se extienden como ríos detenidos en el tiempo, mientras el vapor escapa por grietas que casi no se ven. Caminar sobre estas superficies es como pisar una memoria aún caliente del planeta. En muchos tramos no hay vegetación, solo roca endurecida, que conserva formas fluidas como si todavía estuviera en movimiento. Y sin embargo, incluso aquí la vida se abre paso. Pequeñas plantas comienzan a surgir entre las grietas, marcando el inicio de un ciclo lento. La cultura hawaiana considera estos volcanes lugares sagrados vinculados a Pele, la diosa del fuego. Al atardecer, cuando la luz cae sobre la lava, el paisaje adquiere tonos rojizos que intensifican la sensación de estar frente a algo primitivo. No es un lugar que invite a permanecer demasiado tiempo, pero sí a observar con calma. Y desde esta energía en constante cambio, el viaje continúa hacia un rincón donde la tierra parece completamente inmóvil. Desierto Blanco, Egipto. En pleno Sahara, el desierto blanco rompe con cualquier idea previa. Sus formaciones rocosas, modeladas por el viento a lo largo de miles de años, adoptan formas suaves y redondeadas, casi como esculturas naturales. Algunas recuerdan a grandes hongos, otras a figuras abstractas que cambian según la luz. El predominio del color blanco crea un contraste intenso con el cielo azul, dando la sensación de encontrarse en un espacio abierto sin límites definidos. Durante el día, la luz fuerte reduce las sombras y hace que el paisaje se vea más uniforme,
pero al amanecer y al atardecer las formas recuperan profundidad. El viento continúa su trabajo constante, transformando lentamente cada superficie. Pasar la noche aquí cambia la percepción del lugar. El silencio es total y el cielo se llena de estrellas sin interrupciones. Este sitio no impacta por su tamaño, sino por su sencillez. No hay distracciones, solo formas y espacio. Y esa calma nos conduce ahora a un entorno donde el hielo vuelve a imponerse, pero de una manera mucho más dinámica. Cuevas de Waitomo, Nueva Zelanda. Al entrar en las cuevas de Waitomo, la oscuridad lo envuelve todo al principio. Sin embargo, poco a poco comienzan a aparecer pequeños puntos de luz en el techo, como si el cielo nocturno hubiera descendido bajo tierra. Se trata de larvas bioluminiscentes que emiten un resplandor azul verdoso, creando una atmósfera silenciosa y envolvente. El contraste entre la oscuridad profunda de la cueva y estas luces suspendidas transforma el espacio en algo difícil de relacionar con el mundo exterior. El recorrido se realiza generalmente en pequeñas embarcaciones que avanzan despacio por un río subterráneo. No hay ruido, solo el suave desplazamiento del agua. Las paredes de piedra caliza moldeadas por miles de años de filtraciones forman superficies suaves que reflejan la luz de manera tenue. Este ecosistema es muy delicado, donde cualquier cambio puede alterar su equilibrio. Estar aquí no transmite grandeza, sino una sensación de intimidad, como si fuera un lugar que pide ser contemplado en silencio. Y mientras las luces continúan brillando sobre la oscuridad, se entiende que incluso en los rincones más ocultos, la naturaleza encuentra formas sorprendentes de manifestarse. Laguna glaciar Jökulsárlón, Islandia. En esta laguna el hielo nunca permanece quieto. Grandes bloques se desprenden del glaciar cercano y avanzan lentamente hacia el mar. Algunos son casi transparentes, otros muestran un azul profundo que parece brillar desde su interior. El agua oscura y fría refleja el cielo gris, creando un contraste constante entre luz y sombra. Cada iceberg presenta una forma distinta, moldeada por años de presión y fracturas. El movimiento es lento, casi imperceptible, pero no se detiene. A veces uno de estos bloques gira suavemente, dejando ver caras nuevas que antes no se apreciaban. En la orilla, algunos fragmentos alcanzan la playa y descansan sobre la arena negra como si fueran piezas de cristal. Este lugar no se define por el sonido, sino por una calma que invita a observar sin prisa. Es un recordatorio de procesos que ocurren a otra escala de tiempo. Y desde esta quietud helada,
el viaje continúa hacia un paisaje donde la vegetación toma el protagonismo de una forma completamente distinta. Parque Nacional de Yuzaigo-China. En Yuzaigo el agua es el hilo que da forma a todo el paisaje. Lagos de colores intensos que van del azul turquesa al verde esmeralda se reparten entre bosques y montañas. La transparencia del agua permite ver el fondo con claridad, donde troncos caídos permanecen intactos, como si el tiempo apenas hubiera pasado. Las cascadas conectan estos lagos creando un movimiento continuo que mantiene vivo el entorno. El color no es casualidad. Surge de la mezcla de minerales algas y la manera en que la luz atraviesa el agua. En otoño el contraste se vuelve aún más marcado con los tonos rojizos y amarillos de los árboles. Caminar por este lugar es avanzar entre escenas que parecen cuidadosamente diseñadas, pero que existen de forma natural. La atmósfera es serena, casi contemplativa, invitando a detenerse y observar cada detalle. Y mientras el agua sigue su curso entre los árboles, queda la sensación de haber recorrido un mundo donde cada paisaje redefine lo que creemos conocer. Lago Natron, Tanzania. El primer contacto con el lago Natron resulta desconcertante. Desde lejos parece una superficie tranquila, pero al acercarse los tonos rojizos dominan el paisaje como si el agua estuviera teñida desde su interior. La sal y los minerales alcalinos elevan el pH a niveles extremos, creando un entorno donde casi nada logra sobrevivir. El aire es seco y la superficie cambia constantemente con la evaporación, dejando patrones irregulares que recuerdan a grietas sobre una piel antigua. Sin embargo, no es un lugar vacío. Algunas especies como los flamencos encuentran aquí un refugio inesperado. Se alimentan de microorganismos que prosperan en estas condiciones, dando al agua esos colores intensos. Caminar cerca de la orilla exige atención, ya que la costra salina puede engañar. Este paisaje no busca agradar, sino mostrar otra faceta de la naturaleza, aquella donde la vida se adapta a límites difíciles de imaginar. Y desde este entorno químico tan particular, el viaje continúa hacia un lugar donde la roca se eleva de forma casi imposible. Wadi Rum, Jordania. En Wadi Rum nada es completamente plano.
La arena rojiza se extiende entre enormes bloques de roca que parecen surgir desde el interior de la tierra. Algunas superficies son suaves, otras están marcadas por la erosión formando arcos naturales y paredes que cambian de color según la luz. Durante el día los tonos resultan intensos. Al caer la tarde se suavizan y el paisaje adquiere una calma distinta. Aquí no hay caminos definidos. Las rutas se intuyen, se recuerdan, se sienten. Las comunidades beduinas han aprendido a desplazarse interpretando el terreno, leyendo formas, sombras y distancias. Cuando llega la noche, el desierto se transforma por completo. El silencio se vuelve profundo, casi tangible, y el cielo se llena de estrellas sin interrupciones. No hay distracciones, solo espacio abierto y una sensación de tiempo suspendido. Y en esa quietud, el viaje continúa hacia un paisaje donde la tierra adopta formas inesperadas. Montañas de Changyedangxia, China. En la provincia de Gansu, las montañas de Changyedangxia parecen haber sido pintadas con cuidado. Capas de sedimentos acumuladas durante millones de años han sido comprimidas y moldeadas por la erosión, dejando al descubierto franjas de colores que van del rojo al amarillo pasando por verdes y naranjas. Las líneas no siguen un patrón fijo, se curvan, se mezclan y crean formas que cambian según el ángulo desde el que se observan. El mejor momento para contemplar este paisaje es cuando la luz es suave, ya que los colores se intensifican y las sombras acentúan las formas del terreno. A diferencia de otras montañas, aquí no hay vegetación que distraiga la mirada. Todo gira en torno a la textura y el color. Caminar por sus senderos permite descubrir cómo cada colina presenta una composición distinta, como si el paisaje se transformara con cada paso. Este lugar no impresiona por su tamaño, sino por la riqueza de sus detalles. Y mientras la luz continúa desplazándose sobre las capas de roca, queda la sensación de estar ante una obra que nunca termina de mostrarse por completo. Capadocia, Turquía. En Capadocia, el terreno da la impresión de haber sido moldeado con las manos. Las llamadas chimeneas de hadas, formaciones altas y delgadas, se elevan desde el suelo como columnas irregulares. Algunas adoptan formas cónicas, mientras otras recuerdan torres desgastadas por el paso del tiempo. Este paisaje se originó por la erosión de materiales volcánicos más blandos que el viento y la lluvia han ido esculpiendo lentamente durante miles de años. Sin embargo, lo más interesante no se encuentra solo en la superficie.
Bajo estas formaciones existen ciudades subterráneas excavadas por antiguas civilizaciones utilizadas como refugio y lugar de vida. Aquí la relación entre el ser humano y el entorno es directa. La roca no solo se contempla, también se habita. Al amanecer, los globos aerostáticos que ascienden con suavidad añaden una nueva dimensión al paisaje, marcando el ritmo de un lugar donde todo parece suspendido entre el pasado y el presente. Y desde esta tierra modelada por el tiempo, el viaje continúa hacia un entorno donde el agua vuelve a marcar el camino. Parque Nacional de Plitvice, Croacia. En Plitvice el agua no permanece inmóvil. No avanza con violencia, pero tampoco se detiene. Fluye con una constancia casi hipnótica, deslizándose entre lagos que parecen unirse de forma natural. Cada tramo muestra un tono distinto turquesa claro en las zonas menos profundas, verde intenso, donde el fondo se vuelve más hondo, y reflejos oscuros cuando el cielo se proyecta sobre la superficie. Lo más llamativo es la transparencia. Basta mirar hacia abajo para ver troncos sumergidos, piedras cubiertas de sedimentos, todo quieto bajo un flujo que nunca cesa. Este paisaje no surgió de repente. A lo largo de miles de años, el agua cargada de minerales fue formando barreras de travertino, elevando poco a poco los niveles que hoy dan forma a los lagos escalonados. Es un proceso lento, casi imperceptible, pero constante. Las pasarelas de madera permiten recorrer este sistema sin alterar su equilibrio, manteniendo siempre esa cercanía con el agua que se percibe en el aire, en la humedad y en el sonido continuo de las cascadas. No hay un punto central, no existe un protagonista único. Todo forma parte de un mismo flujo. Aquí la experiencia no se concentra en un solo lugar, sino en su continuidad. Y mientras el agua sigue su curso sin pausa, surge la sensación de que el tiempo también fluye de otra manera. Meseta de Deosai, Pakistán. A más de 4,000 metros de altitud, la meseta de Deosai se abre como una llanura inmensa rodeada de montañas. Durante gran parte del año, el frío cubre el paisaje con nieve, dejándolo casi aislado. Sin embargo, cuando llega el verano, el hielo se retira y da paso a un terreno abierto donde florecen plantas silvestres, creando un contraste inesperado con el entorno montañoso. La altura se percibe en cada movimiento. El aire es más ligero y el silencio se vuelve profundo, interrumpido solo por el viento.
Este lugar ha sido históricamente difícil de habitar, lo que ha permitido que permanezca en gran medida intacto. La fauna adaptada a estas condiciones se mueve con una calma que refleja el ritmo del entorno. Estar aquí transmite una sensación de amplitud absoluta, donde nada limita la mirada. Y mientras el horizonte se extiende sin cambios en todas direcciones, se comprende que hay paisajes que no necesitan complejidad para dejar una impresión duradera. Lago Hillier, Australia. Desde el aire, el lago Hillier parece un fallo en el paisaje. Un cuerpo de agua completamente rosa rodeado por una franja de vegetación verde y justo al lado el azul intenso del océano. La primera impresión es de contraste absoluto. Pero al acercarse el color no desaparece. No es un reflejo ni un efecto de la luz. El agua mantiene ese tono incluso cuando se observa de cerca. La explicación está en la combinación de microorganismos y la alta salinidad que generan pigmentos capaces de teñir el agua de forma permanente. Aún así, verlo en persona provoca una sensación difícil de explicar solo con datos. El entorno es tranquilo, casi en silencio, como si el lago existiera al margen de todo. No hay movimientos bruscos ni cambios evidentes, solo una presencia constante que rompe con lo habitual. Y desde este color inesperado, el viaje continúa hacia un paisaje donde la forma más que el color pasa a ser protagonista. Dallol, Etiopía. En el extremo norte de Etiopía, dentro de la depresión de Danakil, existe un lugar donde la tierra parece descomponerse en colores imposibles. Dallol no tiene una forma fija, es un paisaje en constante cambio donde piscinas ácidas burbujean suavemente y liberan gases que deforman el aire sobre la superficie. Amarillos intensos, verdes fluorescentes y naranjas profundos se mezclan en patrones irregulares, como si el suelo estuviera pintado con materiales aún vivos. No hay líneas claras, no hay estabilidad visual. Todo parece temporal. El calor es constante, superando fácilmente los 40 grados Celsius, incluso en las primeras horas del día. El olor a azufre se percibe antes de ver las formaciones, y el suelo en algunas zonas es tan frágil que obliga a medir cada paso. A diferencia de otros paisajes extremos, aquí no hay silencio completo. Siempre hay un leve burbujeo, un sonido sutil que recuerda que la actividad continúa bajo la superficie. Dallol es considerado uno de los lugares más inhóspitos del planeta, y aún así su belleza no se basa en la comodidad, sino en la rareza. Permanecer aquí unos minutos es suficiente para entender que no todo en la naturaleza está hecho para ser habitado.
Y desde este entorno químico en constante transformación, el viaje nos lleva a un lugar donde el agua ha tallado el tiempo en la roca